Mi nombre es Carly y tengo 27 años. Soy una artista independiente en Boston tratando de llegar a fin de mes. Estaba terminando un encargo en mi estudio cuando mi teléfono vibró. El mensaje de mi madre decía: cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes un hogar. Vamos a ver cuán valiente eres ahora. Jaja. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía respirar. Durante 2 días. Luché con la falta de hogar y la traición. Luego llegó un correo electrónico de nuestro abogado familiar. Tenemos un problema. Llama de inmediato. Antes de continuar con lo que sucedió después, déjame saber desde dónde me estás mirando y suscríbete si quieres escuchar más historias sobre cómo defenderte cuando todos los demás han renunciado a ti. Mientras crecía, siempre fui la niña de papá. Mi padre, James, me enseñó todo lo que sabía sobre arte y creatividad. Pasaba horas conmigo en su pequeño estudio en casa, enseñándome cómo mezclar colores, cómo ver el mundo desde la perspectiva de un artista y, lo más importante, cómo expresarme a través de mi trabajo. Esos fueron los recuerdos más felices de mi infancia. Nos reíamos, pintábamos y hablábamos de todo lo que se nos ocurría. Siempre creyó en mí. Siempre me decía que tenía un don especial que debía compartir con el mundo. Pero entonces el cáncer lo llevó cuando tenía 15 años. Fue tan rápido. Un mes estaba bien, al siguiente le diagnosticaron cáncer pancreático en fase 4. Y 3 meses después se fue. El vacío que dejó fue enorme y ni mi madre ni yo sabíamos cómo llenarlo. Mi madre, Susan, siempre había sido una mujer fuerte. Antes de la muerte de mi padre, era cariñosa, apoyadora y tenía un maravilloso sentido del humor. Trabajaba como maestra de primaria y amaba su trabajo. Éramos una familia de clase media feliz, viviendo en una casa modesta llena de amor y risas. Pero la pérdida de papá la cambió. Se volvió reservada, ansiosa y parecía perdida sin él. 2 años después de la muerte de papá, mi madre conoció a Robert en una recaudación de fondos escolar. Era un hombre de negocios exitoso que tenía varias empresas inmobiliarias en todo el estado. A simple vista, era encantador, educado y parecía preocuparse genuinamente por mi madre. Por primera vez desde que papá falleció, la vi sonreír nuevamente y eso me hizo feliz por ella. Se casaron rápidamente. Solo 6 meses después de conocerse, con Robert llegó un nuevo estilo de vida. Nos mudamos de nuestra acogedora casa a una gran mansión en los suburbios. De repente, teníamos personal de casa, autos elegantes y ropa de diseñador. Mi madre dejó su trabajo de maestra porque Robert insistió en que ya no necesitaba trabajar más. Cuando nació mi media hermana, Lily, las cosas comenzaron a cambiar aún más. Lily era 7 años más joven que yo y se convirtió en el centro de atención. Ella era la hija biológica de Robert y desde el principio fue evidente que él la favorecía. Mi madre, tal vez de manera inconsciente, comenzó a seguir su ejemplo. La hermosa mansión en la que vivíamos nunca se sintió como mi hogar. Cada rincón de ella me recordaba que esa era la casa de Robert, no la nuestra. El único espacio que se sentía algo mío era el pequeño cuarto que había convertido en un estudio de arte, donde guardaba todos los suministros y pinturas que mi padre me había dejado. A medida que crecí, las diferencias entre la visión de Robert para mi vida y la mía propia se hicieron más evidentes. Él consideraba el arte un pasatiempo, en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo, en el peor. Quería que estudiara negocios o derecho, algo práctico que garantizara el éxito financiero. Mi madre, que antes me animaba en mis proyectos artísticos, comenzó a hacer eco de sus sentimientos. Carly, tal vez Robert tiene razón, decía ella, el arte es una carrera difícil. Solo queremos lo mejor para ti. Pero yo sabía lo que era lo mejor para mí. Sabía lo que hacía que mi corazón cantara. Y no era sentarme en una oficina haciendo cálculos o redactando documentos legales. Era crear, expresarme, traer belleza al mundo tal como mi padre me había enseñado. Las discusiones aumentaron en frecuencia e intensidad. Robert criticaba a mis amigos, mi ropa, mis noches tardías pintando. Y especialmente mi decisión de estudiar bellas artes en la universidad. Mi madre se quedaba en silencio a su lado, asintiendo de vez en cuando, tratando de mediar en algunas ocasiones, pero nunca defendiendo realmente mi punto de vista. ¿Por qué no puedes ser más agradecida por todo lo que Robert nos ha dado? Me preguntaba en privado después de discusiones particularmente intensas. Él nos ha proporcionado un hogar hermoso, seguridad financiera y realmente le importa tu futuro. Pero yo podía ver lo que ella no veía. Podía ver cómo Robert la había hecho depender de él financieramente y emocionalmente, cómo la había aislado de sus viejos amigos y colegas, cómo controlaba cada aspecto de nuestras vidas bajo el pretexto de cuidarnos. Y eso me asustaba. Extrañaba a la madre que solía conocer, la que se reía hasta
que las lágrimas caían por su rostro, la que defendía lo que creía, la que me había animado a seguir mis sueños, tal como lo hizo papá a veces, cuando Robert estaba de viaje por negocios, lograba ver destellos de su antiguo yo. Cocinábamos juntas. Veíamos películas antiguas o simplemente hablábamos de papá. Pero tan pronto como Robert regresaba, ella volvía a esta nueva versión de sí misma, la que parecía existir solo para complacerlo él y mantener la imagen perfecta de su familia. Cuando me gradué de la universidad, sabía que necesitaba salir de esa casa, no solo por mi carrera, sino por mi cordura. La constante presión de ser alguien que no era, caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de Robert, el dolor de ver cómo mi madre desaparecía lentamente ante mis ojos. Todo era demasiado. Y así, a pesar de sus objeciones, tomé una decisión que cambiaría para siempre el curso de nuestra relación. Una decisión que, mirándola ahora, fue el primer paso en un largo y doloroso viaje que eventualmente me llevaría a ese devastador mensaje de texto y los sorprendentes eventos que siguieron después de graduarme. Encontré un pequeño apartamento cerca del distrito artístico de Boston. Era diminuto, apenas 500 pies cuadrados, con papel tapiz despegado y un sistema de calefacción temperamental, pero era mío. Por primera vez en años. Pude respirar libremente, sin las miradas desaprobatorias de Roberto, el suspiro decepcionado de mi madre. El alquiler era alto para lo que era, pero la ubicación era perfecta. Estaba a poca distancia de varias galerías y estudios. Y lo más importante, estaba cerca del estudio de arte de Hartman, donde había conseguido un puesto de nivel inicial. El salario era mínimo, apenas suficiente para cubrir el alquiler y los víveres, pero estaba aprendiendo de algunos de los artistas más talentosos de la ciudad. Mi jefe, David, era un escultor reconocido que había apostado por mí después de ver mi portafolio. Tienes talento puro, Carly, me dijo. Con la orientación adecuada y mucho trabajo duro, realmente podrías hacerte un nombre. Su creencia en mí fue un bálsamo para mi alma, después de años de que mi pasión fuera descartada como un pasatiempo. La reacción de mi madre ante mi mudanza fue predecible. Primero vinieron los viajes de culpa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos lo pagas, abandonando a tu familia? Luego, las comparaciones. Tu prima Sara acaba de ser aceptada en la Facultad de Derecho y aquí estás tú, tirando tu vida a la basura con pinturas de dedo. Y finalmente, la fría aceptación teñida de decepción. Está bien, haz lo que quieras, pero no vengas a llorarnos cuando no puedas pagar tus cuentas. Robert fue menos sutil. Esto es un error que lamentarás, dijo fríamente. El mundo real no es amable con los soñadores, Carly. Y cuando fracases, no esperes que te saquemos las castañas del fuego. Sus palabras dolieron, pero estaba decidida a demostrarles que se equivocaban. Trabajé incansablemente, a menudo poniendo 14 horas al día entre mi trabajo en el estudio y mi propio arte. Lenta pero seguramente, mis piezas comenzaron a venderse en tiendas locales y pequeñas galerías. No por mucho, pero lo suficiente para darme esperanza de que estaba en el camino correcto. A los 6 meses de mudarme, recordé algo importante. Antes de que mi padre muriera, había establecido un fondo fiduciario para mí con el dinero de su seguro de vida y algunos ahorros. No era una fortuna, pero estaba destinado a ayudarme durante la universidad y quizás proporcionar un pago inicial para una casa algún día. Había sido tan joven cuando él falleció que casi lo había olvidado. El fondo debía haberse madurado cuando cumplí 25 años. Hace 2 años, llamé a mi madre para preguntar por él. Su respuesta fue evasiva. Oh, esa vieja cosa. Creo que Robert la reinvirtió para ti. Todo es muy complicado. Podemos hablar de ello en Acción de Gracias. Llegó el día de Acción de Gracias y regresé a la mansión, con la esperanza de obtener algo de claridad sobre mi herencia. La cena estuvo tensa, con Robert dominando la conversación, hablando sobre sus últimas empresas de negocios y los logros de Lily en la escuela primaria. Esperé hasta el postre para sacar el tema del fondo fiduciario. Mamá, sobre el fondo fiduciario de papá para mí. Comencé cuidadosamente. Me preguntaba si podría acceder a él ahora. Estoy pensando en comprar un pequeño condominio en lugar de seguir alquilando y ese dinero realmente me ayudaría con el pago inicial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre miró a Robert, quien dejó su tenedor con una lentitud deliberada. Ese dinero ya no está, Carly, dijo tajantemente. ¿Qué quieres decir con que ya no está? Pregunté, mi corazón comenzando a acelerarse. Lo necesitábamos para algunas inversiones. Mi madre intervino, con la voz alta y nerviosa, para la familia. Para el futuro de Lily, no podía creer lo que estaba escuchando. Ese era mi dinero heredado de papá. ¿Cómo lo usaron sin ni siquiera decirme? Era menor de edad cuando se tomaron las decisiones, dijo Robert fríamente. Tu madre tenía autoridad legal para gestionar esos fondos como creyera conveniente,
pero no he sido menor de edad durante años, y el fondo maduró cuando cumplí 25. Ese dinero era legalmente mío. Mi madre parecía incómoda, pero se mantuvo firme. Robert es mucho mejor con las finanzas de lo que tu padre lo fue nunca. Tomó la decisión con todo mi apoyo. Fue lo mejor, Carly. Estaba atónita, no solo por la pérdida del dinero, que era considerable, sino por darme cuenta de que mi madre había cambiado completamente. La mujer que tenía frente a mí no era la madre que recordaba. Era otra persona. Alguien que tomaría lo que mi padre había guardado cariñosamente para mí y lo regalaría sin pensarlo 2 veces. No puedo creer que me hagas esto, le dije, con lágrimas llenando mis ojos. Papá quería ese dinero para mi futuro. Tu padre tenía expectativas poco realistas. Interrumpió Robert. Fomentaba tus ilusiones artísticas. Nosotros solo intentamos ser prácticos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mis ilusiones artísticas eran algo en lo que mi padre creía, algo que valoraba, a diferencia de ti. Él veía más en la vida que solo dinero y estatus. Me fui esa noche y no volví a hablar con ellos durante meses. La pérdida del fondo fiduciario significó que tuve que trabajar aún más duro para sobrevivir. Comencé a tomar proyectos de diseño gráfico freelance, di clases de arte por la noche en el centro comunitario y tomé turnos los fines de semana en una cafetería local. Mi sueño de comprar un lugar propio se pospuso indefinidamente. La vida se convirtió en una lucha constante por mantenerse a flote financieramente mientras seguía persiguiendo mi pasión. Hubo noches en las que me sentaba en mi pequeño apartamento, agotada de trabajar 3 trabajos. Y me preguntaba si Robert tenía razón. Tal vez estaba siendo ingenua, tal vez debería haber elegido un camino más práctico. Pero luego miraba mis pinturas, las piezas que había creado con mi corazón y mi alma, y recordaba las palabras de mi padre: el arte no es solo lo que haces, Carly, es quien eres. Y encontraba la fuerza para seguir adelante. Lo que no sabía es que la peor traición aún estaba por llegar y que mi descubrimiento de lo que realmente le sucedió a la empresa de mi padre desencadenaría una cadena de eventos que cambiaría nuestras vidas para siempre. La revelación llegó inesperadamente una tarde ordinaria de martes en primavera. Estaba en una pequeña cafetería cerca de mi estudio, esbozando ideas para una nueva serie de pinturas, cuando alguien llamó mi nombre. Al levantar la vista, vi a un hombre mayor con cabellos alipimienta y ojos amables que de alguna manera me parecían familiares. Carly Winston. Dios mío, te ves justo como tu padre. El hombre se presentó como Walter Grayson, un antiguo colega y cercano amigo de mi padre. Habían trabajado juntos en la empresa de diseño gráfico de mi papá durante más de una década antes de la enfermedad de mi padre. He querido ponerme en contacto contigo durante años, dijo Walter, deslizándose hacia la silla frente a mí. Pero después de que James falleció, tu madre dejó claro que la familia necesitaba espacio. Y luego, cuando ella se casó con ese hombre, su voz se desvaneció y algo en su expresión hizo que mi corazón diera un salto. ¿Y Robert?, pregunté. Walter dudó. No sé cómo decir esto, pero hay algo que debes saber sobre tu padrastro y la empresa de tu padre. Durante la siguiente hora, Walter me contó una historia que hizo que mi sangre se congelara. La empresa de mi padre, Winston Designs, había sido moderadamente exitosa, con una base de clientes leales y una sólida reputación en la industria. Cuando papá se enfermó, Robert, quien en ese entonces solo era un conocido de la familia con antecedentes en negocios, se ofreció para ayudar a gestionar la empresa durante el tratamiento de mi padre. Tu padre estaba tan agradecido, explicó. Walter estaba preocupado por proveer para ti y para tu madre si lo peor sucedía. Robert parecía una bendición. Pero según Walter, la ayuda de Robert venía con motivos ocultos. A medida que la condición de mi padre empeoraba, Robert se fue posicionando para tomar mayor control dentro de la empresa. Había convencido a mi padre de cederle una mayor parte de las acciones del negocio, supuestamente para agilizar la toma de decisiones durante la crisis. Cuando tu padre falleció, Robert tenía el 51% de Winston Designs, dijo Walter con la voz cargada de arrepentimiento. En menos de 6 meses, la fusionó con una de sus otras compañías, despidió a la mayoría del personal original, incluido yo, y esencialmente desmanteló la empresa. El nombre y el legado de Winston desaparecieron. Me quedé allí, atónita. ¿Mi madre sabe de esto? Walter negó con la cabeza. Intenté hablar con ella después del funeral, pero estaba tan destrozada y Robert siempre estaba ahí, siempre interviniendo. Finalmente, dejó claro que mi presencia no era bienvenida. Esa conversación con Walter despertó algo en mí. Comencé a investigar, contactando a otros ex empleados de la empresa de mi padre, revisando documentos viejos que había guardado después de su muerte, buscando en línea registros de las transacciones comerciales.
Lo que descubrí fue aún peor de lo que Walter había sugerido. Robert no solo aprovechó la vulnerabilidad de mi padre cuando estaba muriendo, sino que lo manipuló activamente. Había correos electrónicos que mostraban cómo Robert le presentó a mi padre informes financieros engañosos, haciendo que la empresa pareciera estar en peor estado del que realmente estaba para justificar su creciente control. Había testimonios de ex empleados sobre cómo Robert había aislado a mi padre de sus socios comerciales durante sus últimos meses. Y lo más condenatorio de todo, encontré un borrador del testamento original de mi padre que indicaba que la empresa debía mantenerse en fideicomiso para mí hasta que cumpliera los 25 años, con mi madre recibiendo las ganancias mientras tanto. De alguna manera, esa versión del testamento nunca se ejecutó formalmente. En cambio, una versión más nueva, firmada solo unas semanas antes de la muerte de mi padre, cuando él estaba fuertemente medicado, dejaba todo en manos de mi madre, sin disposiciones específicas para la empresa. Armada con esta evidencia, cometí quizás el mayor error de mi vida. Decidí enfrentar a mi madre y a Robert directamente. Llegué a su mansión sin previo aviso, una tarde, con el maletero de mi coche lleno de documentos y mi corazón latiendo con furia justa. Robert se sorprendió al verme, pero mantuvo su habitual fachada de desinterés educado. Mi madre parecía genuinamente feliz por mi visita, lo que solo hacía que lo que estaba a punto de hacer fuera más doloroso. Yo sé lo que hiciste, dije. Una vez que nos sentamos todos en su opulenta sala de estar. Sé cómo robaste la empresa de papá, cómo lo manipulaste cuando estaba enfermo y vulnerable. El rostro de Robert se endureció, pero no habló. Mi madre parecía confundida. Carly, ¿de qué estás hablando? Robert nos ayudó durante el peor momento de nuestras vidas, ¿no? Mamá. Él usó ese tiempo para robar todo lo que papá construyó. Todo lo que debería haber sido nuestro, tuyo y mío. Saqué los documentos, colocándolos sobre la mesa de café. Uno por uno. Mira esto. Mira lo que hizo. Mientras mi madre comenzaba a examinar a regañadientes la evidencia, Robert se levantó. Esto es ridículo. Estás delirando, Carly. Siempre has vivido en un mundo de fantasía donde tu padre era algún tipo de santo y yo soy el villano. Estos son tus correos electrónicos. Robert, tu firma en estos documentos, tu nombre en los papeles de incorporación que disolvieron la empresa de papá y la absorbieron en tu conglomerado. El rostro de mi madre se puso pálido. Robert, ¿es esto cierto? Por un momento. Pensé que finalmente había logrado llegar a ella. Pensé que por fin vería a Robert por lo que realmente era. Pero luego él puso su mano sobre su hombro y vi cómo ella se inclinó físicamente hacia su toque, tomando fuerza de él. Susan, tu hija siempre me ha resentido. Siempre ha estado celosa de nuestra felicidad, de la vida que hemos construido juntos. Ahora está tratando de poner una brecha entre nosotros con estas invenciones. No son invenciones, grité. Finalmente perdiendo la compostura, Walter lo confirmó todo. Y lo hicieron media docena de personas más que trabajaron con papá. Aprovechaste de él cuando estaba muriendo. Y has estado aprovechándote de mamá desde entonces. Walter Grayson. La voz de mi madre fue tajante. Ese hombre siempre estuvo celoso del éxito de tu padre. Y ahora te está llenando la cabeza con mentiras porque también está celoso de Robert. No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, por favor, solo mira las pruebas. Habla con estas personas tú misma. Si no me crees, creo que deberías irte, dijo Robert con la voz peligrosamente tranquila. Lleva tus acusaciones contigo. Si persistes con esta calumnia, no tendré otra opción más que tomar acciones legales. Acciones legales contra tu propia hijastra. Estaba incrédula. No eres hija mía, respondió fríamente. Por la forma en que te estás comportando, no estoy seguro de que seas mucho de hija para tu madre tampoco. Miré a mi madre, esperando que me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa que indicara que aún era la mujer que me había criado. En lugar de eso, se levantó y se acercó al lado de Robert. Creo que lo mejor sería que te fueras, Carly, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Has molestado a Robert. Nos has molestado a mí. No sé por qué estás haciendo esto, pero tiene que parar. Mamá, él te está manipulando igual que manipuló a papá. No puedes ver eso, basta. Gritó de repente, recuperando su voz. Solo, vete. Vete a tu pequeño apartamento y a tus pequeños proyectos artísticos y déjanos en paz. Me fui esa noche, con las lágrimas cayendo por mi rostro, las palabras de mi madre resonando en mis oídos. Pero no estaba lista para rendirme. Pasé las siguientes semanas recopilando más pruebas, contactando a más excompañeros de trabajo de mi padre e incluso consultando con un abogado sobre la posibilidad de impugnar el testamento o presentar algún caso de fraude contra Robert. El abogado no era optimista. Ha pasado demasiado tiempo, explicó. Sin la cooperación de tu madre. Sería muy difícil probar algo.
El plazo para presentar demandas ha expirado en la mayoría de estas transacciones. Estaba a punto de salir de su oficina cuando me preguntó, ¿sabe tu padrastro que estás investigando esto? Sí, admití. Lo confronté a él y a mi madre al respecto. El abogado frunció el ceño. Ten cuidado. Los hombres como ese, acostumbrados a salirse con la suya, pueden ser peligrosos cuando se sienten amenazados. Debería haber tomado su advertencia más en serio. 3 días después, regresé a mi apartamento, después de un largo día en el estudio, y encontré mi jarrón de Dora. Dentro, el lugar había sido saqueado. Mi computadora portátil se había ido, junto con todos mis discos duros externos y los documentos físicos que había recolectado sobre la empresa de mi padre. Incluso mis cuadernos de bocetos habían sido tomados. Llamé a la policía, pero, sin señales de entrada forzada, sugirieron que probablemente alguien que conocía lo había hecho. Tomaron un informe, pero no parecían esperanzados en recuperar mis pertenencias. Sabía quién estaba detrás de todo esto. Robert había enviado a alguien a destruir mis pruebas, pero probarlo era imposible. Llamé a mi madre, desesperada y asustada. Alguien entró en mi apartamento, mamá. Se llevaron todo mi trabajo, todos mis documentos sobre la empresa de papá. Tiene que haber sido Robert. Su respuesta me heló la sangre. Tal vez esto es una señal, Carly. Una señal de que necesitas detener esta cruzada y seguir adelante con tu vida. Robert y yo estamos felizmente casados. Lily está prosperando. ¿Por qué no puedes dejarnos ser felices? Porque él nos robó, mamá. A ti, a mí. Al legado de papá. No llames de nuevo a menos que estés lista para disculparte, dijo, y colgó. De esa noche fue el punto más bajo de mi vida. Me sentí completamente sola, traicionada por la única persona que debería haber estado de mi lado. No tenía pruebas ni aliados, excepto algunos de los antiguos compañeros de mi padre que también temían la influencia de Robert, y no había un camino claro hacia adelante. Dormí esa noche en mi coche, también temerosa de quedarme en mi apartamento. A la mañana siguiente, agotada y con el corazón roto, fui al estudio, el único lugar en el que todavía me sentía segura. David me echó un vistazo y me llevó a su oficina. ¿Qué pasó?, me preguntó. Y de repente le conté todo, las palabras saliendo entre sollozos. Cuando terminé, él se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, puedes quedarte con mi esposa y conmigo hasta que encuentres un nuevo lugar. Y conozco a alguien que podría ayudarte con el aspecto legal. Un amigo de la universidad que se especializa en fraudes corporativos. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. No sabía entonces que las cosas empeorarían mucho antes de mejorar. O que el mensaje de texto que llegaría a mi teléfono solo unas semanas después marcaría tanto la traición más profunda como el comienzo de una resolución inesperada. Había estado quedándome con David y su esposa Olivia durante casi 3 semanas cuando llegó el mensaje de texto. Estaba sentada en su habitación de huéspedes tratando de recrear algunos de los bocetos que había perdido en el robo, cuando mi teléfono vibró con una notificación. Era de mi madre. Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes hogar. Vamos, a ver cuán valiente eres ahora. Jaja. Miré la pantalla, incapaz de comprender que mi propia madre enviaría algo tan cruel. El jaja al final fue lo que más me dolió, como si mi falta de hogar y angustia le parecieran graciosas. Traté de llamarla inmediatamente, pero la llamada fue directa al buzón de voz. Traté también el número de Robert, con el mismo resultado. Incluso la línea fija de la casa sonó interminablemente sin respuesta. Ese mensaje confirmó lo que temía desde nuestra confrontación. Mi madre había elegido a Robert sobre mí, su propia hija. Había aceptado completamente su versión de la realidad, en la que yo era la problemática, la hija ingrata que necesitaba ser castigada. Mostré el mensaje a Olivia, quien se había convertido en una amiga solidaria a pesar de conocerme por tan poco tiempo. Ella se indignó. Esto es abuso emocional, Carly. Ninguna madre debería hablarle a su hija de esta manera. Sin importar las discusiones que puedan tener, creo que Robert lo escribió. Dije en voz baja, no suena como mi mamá, pero el hecho de que haya salido de su teléfono es como si lo permitiera. De cualquier manera, es inaceptable, dijo Olivia con firmeza. Sabes, puedes quedarte aquí tanto como lo necesites. No estás sin hogar. Estaba agradecida por su generosidad, pero me sentía como una carga. David y Olivia tenían un apartamento pequeño. Y aunque nunca se quejaron, sabía que mi presencia estaba interrumpiendo su rutina. Necesitaba encontrar mi propio lugar, pero con mis ahorros agotados y mis materiales de trabajo robados. Estaba luchando por recuperarme. Los siguientes 2 días fueron un borrón de emociones. Pasé por tristeza, ira y determinación. Traté de concentrarme en mi trabajo en el estudio, pero la concentración era imposible. Seguí revisando mi teléfono, esperando otro mensaje de mi madre, tal vez una disculpa o explicación, pero no había nada.
Entonces, exactamente 48 horas después del mensaje de texto, llegó un correo electrónico de una dirección que reconocí. Harold Brown, el abogado de la familia que había manejado la herencia de mi padre. El asunto era ominoso, urgente, tenemos un problema. Llame inmediatamente. Mi primer instinto fue borrarlo. Esto tenía que ser otra trampa, otra forma en que Robert intentaba manipularme o reunir información sobre lo que estaba planeando. Pero la curiosidad pudo más que yo. Abrí el correo, Carly. Necesito hablar contigo lo antes posible respecto a un asunto de extrema urgencia relacionado con tu madre y tu padrastro. Por favor, llama a mi oficina o a mi número de celular que aparece abajo tan pronto como te sea posible. Esto no es algo que deba discutirse por correo electrónico. Harold Brown, solo mostré a David, quien se había convertido en mi asesor, de facto en todo este lío. Él frunció el ceño. Podría ser legítimo. Harold Brown ha sido el abogado de tu familia desde que tu padre estaba vivo, ¿verdad? Tiene su propia práctica separada de los intereses comerciales de Robert. Sí, confirmé. Papá confiaba en él. Se encargaba de todos nuestros asuntos familiares. Pero eso fue hace años, antes de que Robert tomara el control de todo. Creo que deberías llamar. Pero ten cuidado. No reveles ninguna información sobre dónde te estás quedando o qué planeas hacer, y usa mi teléfono, no el tuyo, por si están tratando de rastrear tu ubicación. Con las manos temblorosas, marqué el número desde el teléfono de David. Harold contestó al segundo timbre, Harold Brown hablando. Sinje Brown. Soy Carly Winston. Escuchó un suspiro audible de alivio. Carly, gracias a Dios. He estado tratando de comunicarme contigo durante días. Recibí tu correo electrónico. ¿De qué se trata esto? No puedo discutir todos los detalles por teléfono. Pero necesito que vengas a mi oficina tan pronto como sea posible. Esto tiene que ver con Robert. Lo han arrestado. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. ¿Arrestado por qué? Fraude financiero, lavado de dinero. Varios cargos más. El FBI lo ha estado investigando durante meses. Ayer allanaron la casa de tu madre y confiscaron computadoras, documentos, todo. Tu madre no está arrestada, pero está siendo interrogada como una posible cómplice o testigo. Es un desastre. Carly, me costaba procesar lo que estaba oyendo. Pero, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Por qué me estás llamando? Hubo una pausa. 2 razones. Primero, parte de la evidencia que desencadenó la investigación aparentemente provino de documentos similares a los que tú estabas recolectando sobre la empresa de tu padre. El FBI no lo confirmará. Pero sospecho que alguien con quien hablaste fue a las autoridades. Mi mente fue directamente a Walter. Él había sido el más crítico con las tácticas de Robert. Segundo, continuó Harold. Tu madre me pidió que me pusiera en contacto contigo, a pesar de todo, te necesita ahora. Carly. Está asustada, confundida, y por lo que puedo entender, comenzando a darse cuenta de la magnitud de las mentiras de Robert. Me envió un mensaje de texto hace 2 días diciéndome, ya no tengo hogar. Lo dije, con la voz firme. Ella me eligió a él sobre mí. Una y otra vez. ¿Por qué debería ayudarla ahora? Ese mensaje no fue de tu madre, dijo Harold suavemente. Fue de Robert. Él tomó su teléfono y lo envió sin que ella lo supiera. Ella se enteró de ello durante el interrogatorio de ayer cuando el FBI le mostró el historial de mensajes. Ella estaba devastada, Carly. No importa lo que pienses sobre sus decisiones, no creo que alguna vez te haría intencionalmente daño de esa manera. Me senté pesadamente, tratando de asimilar esta nueva información. Entonces, Robert envió ese mensaje. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? Por lo que entiendo, dijo Harold. Robert sabía que la investigación estaba llegando a su fin. Se estaba volviendo cada vez más paranoico y te veía a ti como una amenaza. El mensaje fue para separarte completamente de tu madre. Aislarlas, a ambas, para que ninguna de las dos comparara notas, por así decirlo, tenía un sentido enfermo. Robert siempre había operado aislando a las personas, manipulándolas cuando estaban vulnerables y solas. Lo había hecho con mi padre, con mi madre, y había intentado hacerlo conmigo, hay más, dijo Harold. El FBI tiene pruebas de que Robert ha estado drenando sistemáticamente las cuentas de tu madre, moviendo activos a fondos en el extranjero. La casa está hipotecada hasta el límite. Hay embargos sobre la mayoría de sus propiedades, y el nombre de tu madre está en muchos de los documentos cuestionables. Aunque ella afirma que no entendía lo que estaba firmando, así que ella también podría ir a prisión, el pensamiento era horrorizante a pesar de todo. Es una posibilidad, dijo. El de estoy haciendo todo lo que puedo para establecer que ella fue otra víctima de las manipulaciones de Robert. El hecho de que él haya usado su teléfono para enviarte mensajes amenazantes en realidad ayuda a establecer un patrón de control. Respiré hondo. ¿Cuándo puedo verla? Está quedándose con tu tía Ann.
Cambridge por ahora. La casa aún está siendo procesada como una escena del crimen. Puedo organizar una reunión en mi oficina mañana, si estás dispuesta. Acepté la reunión, aunque mis emociones estaban en completo caos. Después de colgar, le conté todo a David y Olivia. Estaban tan sorprendidos como yo. Entonces, ¿tus investigaciones realmente ayudaron a derribarlo?, dijo David, sacudiendo la cabeza en incredulidad. A pesar de que te robaron tus pruebas, Walter debió haber ido al FBI con lo que sabía. Lo que tú dijiste, y tal vez otros también lo hicieron. No puedo creer que todo haya llegado a esto. Esa noche apenas dormí. No dejaba de pensar en mi madre, preguntándome si realmente era una víctima o si había sido más cómplice de lo que admitía. Pensaba en el mensaje de texto que había sentido como la traición final, ahora revelado como obra de Robert, no de ella, y pensaba en lo que pasaría después. Si había alguna forma de reconstruir la relación que había sido tan dañada a lo largo de los años. Llegó la mañana y con ella una decisión. Me reuniría con mi madre y Harold Brown. Les escucharía, pero procedería con cautela, protegiendo mi corazón hasta saber con certeza dónde se encontraba ella y qué papel había jugado en todo lo que había sucedido. Poco sabía yo que esta reunión sería solo el comienzo de un viaje que nos obligaría a todos a enfrentar dolorosas verdades, tomar decisiones difíciles y, finalmente, encontrar una forma de seguir adelante desde las cenizas de lo que una vez fue nuestra familia. La oficina de abogados de Harold Brown y Asociados estaba ubicada en un elegante edificio de ladrillo en el centro de Boston. Mientras subía las escaleras esa mañana, sentía como si caminara hacia mi propio juicio, a punto de enfrentar el juicio por crímenes que no había cometido. David se ofreció a acompañarme. Pero esto era algo que necesitaba hacer sola. Harold me recibió en el vestíbulo con una expresión sombría pero amable. Ella está esperando en mi oficina, dijo. Debo advertirte, Carly, no está en buen estado. Tenía razón. Cuando entré a la oficina, apenas reconocí a la mujer sentada en la silla de cuero junto a la ventana. Mi madre siempre había sido meticulosa con su apariencia. Robert había reforzado esta tendencia con su constante énfasis en la presentación adecuada. Pero la persona frente a mí parecía haber envejecido una década en pocas semanas. Su cabello estaba sin lavar, su ropa arrugada y sus ojos estaban huecos, con círculos oscuros debajo de Carly. Susurró cuando me vio. Se levantó con dificultad, como si fuera a abrazarme, pero parecía pensarlo mejor cuando vio mi expresión. Gracias por venir. El St. Brown dijo que querías verme, respondí. Manteniendo la voz neutral, nos sentamos frente a frente mientras Harold tomaba su lugar detrás de su escritorio. Les daré algo de privacidad, si lo prefieren, ofreció. Pero mi madre negó con la cabeza. No, por favor, quédate, Harold. Necesito un testigo. Y tal vez necesite tu ayuda para explicar algunos aspectos legales. Volvió hacia mí, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Carly, no sé ni por dónde empezar. Hay tanto que necesito contarte, tanto por lo que necesito pedir perdón. El mensaje de texto sería un buen comienzo. Dije, sin poder evitar que se notara el filo. En mi voz, las lágrimas se formaron en sus ojos. Te juro que nunca lo envié. No supe nada de eso hasta que el FBI me lo mostró. Robert tomó mi teléfono ese día. Dijo que necesitaba hacer una llamada importante porque su batería estaba muerta. Nunca imaginé que haría algo tan cruel. Quería creerle, pero los años de decepciones me habían hecho cautelosa. ¿Y qué pasa con todo lo demás? El dinero del fondo fiduciario, la empresa de papá, el robo en mi apartamento. Estabas ajena a todo eso también. Ella se estremeció como si lo hubiera bofeteado. Sabía lo del fondo fiduciario. Admitió en voz baja. Robert me convenció de que era necesario para las inversiones familiares, para el futuro de Lily. Estuve equivocada al estar de acuerdo, y lo siento mucho, Carly. En cuanto a la empresa de tu padre, continuó, sabía que Robert había tomado el control de la gestión. Pero nunca entendí la magnitud de lo que hizo. Tu padre confiaba en él, y yo confiaba en el juicio de tu padre. Papá estaba muriendo, dije tajantemente. Estaba en dolor. Con fuertes medicinas. No estaba en posición de tomar decisiones comerciales acertadas, y Robert se aprovechó de eso. Ahora lo veo, susurró ella. Pero en ese momento estaba tan abrumada por el dolor, por tratar de cuidar de ti, por gestionar el tratamiento médico de tu padre. Robert parecía una bendición, se encargaba de todo, tomaba todas las decisiones, me quitaba toda la carga de encima. Harold aclaró su garganta. Sí puedo intervenir, Carly. Hay evidencia de que Robert estaba administrando dosis más altas de medicamentos para el dolor a tu padre de lo que estaba recetado, particularmente antes de reuniones en las que se firmaban documentos importantes. El FBI encontró registros de esto en su investigación. Me sentí enferma, así que él mantenía deliberadamente a papá sedado para manipularlo. Harold asintió gravemente.
Parece que sí. Mi madre. Soltó un sollozo ahogado. No lo sabía. Debía haber prestado más atención, debía haber cuestionado las cosas, pero estaba tan rota, después de perder a James, y Robert estaba tan seguro de sí mismo. Tan tranquilizador. Decía todas las cosas correctas y me hacía sentir segura. Cuando todo se desmoronaba, ¿y el robo en mi apartamento? Insistí. Juro que no sabía nada de eso, dijo, mirándome a los ojos directamente por primera vez. Cuando me llamaste después, Robert estaba justo ahí. Escuchando cada palabra. Me dijo que lo inventabas para llamar la atención, que te estabas volviendo paranoica y que necesitabas ayuda profesional. Estaba dividida, Carly. Una parte de mí quería creerte, pero Robert pasó años convenciéndome de que tu temperamento artístico te hacía inestable, propensa a exagerar y a crear drama, así que elegiste creerle a él en lugar de a tu propia hija. Dije, de manera plana. Sí, admitió, bajando la cabeza. No hay excusa para eso. Ninguna. Nos quedamos en silencio por un momento. Yo intentaba procesar todo, separar la verdad de la manipulación, descubrir dónde terminaba mi madre y dónde comenzaba la influencia de Robert. ¿Qué pasa ahora? Finalmente pregunté. Dirigiendo la pregunta a Harold, Robert permanecerá bajo custodia mientras espera el juicio. La evidencia en su contra es sustancial y la fiscalía cree que es un riesgo de fuga debido a las cuentas offshore que han descubierto. En cuanto a tu madre, miró a ella. Estamos cooperando completamente con la investigación. Esperamos establecer que ella fue otra víctima del fraude de Robert, no una cómplice. ¿Y Lily? Pregunté de repente, recordando a mi media hermana. Está conmigo en la casa de tu tía, dijo mi madre. Está confundida y asustada. Sigo preguntando cuándo papá volverá a casa. Su voz se quebró. No sé qué decirle, a pesar de todo. Sentí un pinchazo de simpatía. Lily era una inocente en todo esto. Solo tenía 7 años, la misma edad que yo tenía cuando mis padres aún estaban felices juntos, cuando la vida era simple y segura. ¿Qué necesitas de mí? Pregunté, aún no lista para ofrecer perdón, pero dispuesta a escuchar. Hablando legalmente, respondió Harold. Tu testimonio sobre las acciones de Robert con respecto a la empresa de tu padre y el fondo fiduciario podría ser valioso tanto para el caso de la fiscalía contra Robert como para nuestra defensa de tu madre, pero eso es completamente tu decisión, Carly. Nadie te culparía por querer mantener distancia de todo este lío. Mi madre me miró suplicante. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Carly, te fallé como madre. Dejé que mi dolor y mi debilidad me llevaran a confiar en la persona equivocada, a permitir que él se interpusiera entre nosotros. Si no quieres saber nada de mí después de esto, lo entenderé. Pero por favor, sabes que te amo. Siempre te he amado. Incluso cuando fui demasiado débil para demostrarlo adecuadamente, me senté allí, dividida entre años de dolor y la innegable evidencia de la victimización de mi madre. Pensé en lo que mi padre querría que hiciera en esta situación. Él siempre me enseñó sobre la compasión, sobre entender que las personas cometen errores, especialmente cuando están en dolor. Pero también me enseñó sobre el respeto propio, sobre no permitir que te maltraten repetidamente, sobre defender lo que es correcto. Incluso cuando es difícil, tomé mi decisión, testificaré. Dije. No por ti, añadí, mirando a mi madre, sino por papá, por lo que Robert le hizo cuando estaba vulnerable y muriendo, por la empresa que construyó, que se suponía debía ser parte de su legado para mí. Un alivio se reflejó en su rostro. Gracias, Carly. Pero continué, necesito tiempo. No puedo simplemente pretender que los últimos años nunca ocurrieron. No puedo confiar instantáneamente en ti otra vez, después de todo lo que ha sucedido. Ella asintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo. Esperaré el tiempo que sea necesario. En las siguientes semanas, me vi cada vez más involucrada en los procedimientos legales contra Robert. Me reuní con agentes del FBI, fiscales y expertos forenses financieros. Compartí todo lo que sabía sobre la empresa de mi padre, el fondo fiduciario y el patrón de manipulación y control de Robert. Durante una de estas reuniones, una agente del FBI llamada Diana Carter me apartó. Sabes, tu información fue la pieza que nos faltaba, me dijo. Hemos estado rastreando las irregularidades financieras de Robert durante años, pero nunca pudimos establecer con certeza el patrón de comportamiento fraudulento más allá de toda duda razonable. Tu historia sobre lo que le ocurrió a la empresa de tu padre, junto con la evidencia proporcionada por Walter Grayson y otros, nos dio el contexto histórico que necesitábamos entonces. Walter sí fue a las autoridades, dije, no del todo. Sorprendida, Diana sintió. Después de tu confrontación con Robert, Walter se preocupó por tu seguridad.
Había sido testigo de la brutalidad de Robert de primera mano y temía que tomara medidas extremas para silenciarte. Walter había sido reacio a presentarse antes debido a las amenazas que Robert había hecho contra su familia, pero tu valentía lo inspiró a hablar finalmente. Sentí una mezcla compleja de emociones. Vindicación. Porque mis sospechas sobre Robert habían sido correctas todo el tiempo. Gratitud hacia Walter por su valentía y eventually una extraña sensación de paz al saber que la historia de mi padre finalmente se contaría y que Robert enfrentaría consecuencias por sus acciones. A medida que avanzaba el caso, surgieron más detalles sobre la magnitud de las actividades criminales de Robert. No solo había defraudado a mi padre y manipulado a mi madre, había participado en un patrón generalizado de mala conducta financiera que afectó a docenas de personas y empresas. Los cargos en su contra se multiplicaron: fraude electrónico, fraude postal, lavado de dinero, evasión de impuestos e incluso manipulación de pruebas relacionadas con el robo en mi apartamento. A lo largo de todo esto, mantuve una distancia cautelosa de mi madre. Ahora hablábamos regularmente, generalmente sobre asuntos prácticos relacionados con el caso, pero ocasionalmente tocando temas más personales. Ella me hablaba sobre su proceso terapéutico, sobre sus luchas para entender cómo había permitido que Robert la manipulase de manera tan completa. La terapeuta dice que fue una forma de control coercitivo, explicó durante una de nuestras conversaciones. Robert me aisló, me hizo depender financieramente de él, fue erosionando gradualmente mi confianza en mí misma y me separó de cualquiera que pudiera haberme ayudado a ver lo que estaba sucediendo. Incluso tú, Carly, podía ver la verdad en esto. Recordaba cómo, con el paso de los años, el círculo de amigos de mi madre se redujo hasta quedar compuesto únicamente por los asociados de negocios de Robert y sus esposas. Cómo había dejado su carrera de maestra, sus hobbies, su independencia, cómo su personalidad vibrante había sido suprimida, moldeada para encajar en las expectativas de Robert. Aún así, entender no curaba de inmediato las heridas del pasado. La confianza tendría que reconstruirse lentamente, una pequeña interacción a la vez. El momento clave llegó en la audiencia preliminar. Me habían llamado a testificar sobre la empresa de mi padre y las circunstancias que rodearon los cambios en su testamento. Al entrar en la sala del tribunal, vi a Robert por primera vez desde su arresto. Estaba sentado en la mesa de la defensa, impecablemente vestido como siempre, pero sin el aura de poder y control que antes lo rodeaba. Cuando me vio, sus ojos se entrecerraron con odio no disimulado. Sentí una ola momentánea de miedo, recordando todas las veces que había sido intimidada por esa misma mirada. Pero luego enderecé mi espalda y lo miré directamente a los ojos. Ya no soy una niña, dije, sin titubear. No la adolescente que podía ser manipulada, ni la joven adulta que podía ser intimidada hasta el silencio. Soy la hija de mi padre. Y voy a decir la verdad, mi testimonio duró casi 2 horas. Hablé, claramente y con hechos sobre lo que había descubierto, basándome en la evidencia que Walter y otros habían proporcionado sobre el patrón de engaño que caracterizó la toma de control de Robert sobre la empresa de mi padre. Durante todo el tiempo, Robert me miraba con furia fría, susurrando de vez en cuando algo urgente a su abogado. Cuando terminé y me levanté del estrado, pasé cerca de donde mi madre estaba sentada. Sin pensarlo, extendí la mano y le apreté brevemente la suya. Fue un pequeño gesto, no exactamente perdón, pero un reconocimiento, un comienzo. Fuera de la sala del tribunal. Harold se acercó a mí. Lo hiciste bien ahí dentro, Carly. Muy bien. De hecho, el juez parece convencido por tu testimonio y la fiscalía es optimista sobre sus posibilidades cuando esto llegue al juicio. ¿Y mi madre?, pregunté. ¿Enfrentará cargos? Está pareciendo menos probable, respondió. La fiscalía parece estar aceptando nuestro argumento de que ella fue otra víctima, especialmente con la evidencia de cómo Robert controlaba sus comunicaciones y sus finanzas. El hecho de que él se hiciera pasar por ella en los mensajes que te envió ha sido particularmente persuasivo. Mientras hablábamos, mi madre salió de la sala del tribunal. Se veía agotada, pero de alguna manera más aliviada, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Carly, dijo con voz vacilante, ¿te gustaría venir a ver a Lily alguna vez? Ella pregunta por ti. Extraña a su hermana mayor. Estaba tan centrada en la traición de mi madre y Robert que casi me había olvidado de la niña inocente atrapada. En medio de todo esto, Lily no había hecho nada malo. Solo era una niña pequeña que debía estar confundida y asustada por la repentina alteración en su vida. Sí, dije. Me gustaría eso. Fue otro pequeño paso en lo que sería un largo viaje hacia la curación y la reconstrucción, pero por primera vez en años. Sentí que estábamos avanzando en la dirección correcta. La primera vez que visité la casa de mi tía para ver a mi madre y Lily fue incómodo, por decirlo menos.
Mi tía Margaret, la hermana mayor de mi madre, siempre había sido amable conmigo, pero nunca habíamos sido particularmente cercanas. Robert se había asegurado de eso, cortando gradualmente la relación de mi madre con su familia. Tal como lo hizo con sus amigos, Margaret me saludó con un cálido abrazo. Es bueno verte, Carly. Ha pasado mucho tiempo. Su casa pequeña en los suburbios era modesta pero cómoda. Nada como la ostentosa mansión que Robert había insistido en tener. Se sentía más como las casas que recordaba de mi infancia, antes de que Robert entrara en nuestras vidas. Lily, al principio, estuvo tímida, escondiéndose detrás de las piernas de mi madre cuando llegué. A sus 7 años, tenía recuerdos limitados de mí, ya que no había sido una presencia constante en su vida después de mudarme. Pero los niños tienen una capacidad notable para adaptarse y conectar. En menos de una hora, me estaba mostrando sus dibujos y contándome sobre sus libros favoritos. Mi madre observaba nuestra interacción con una mezcla de alegría y tristeza. En los ojos, podía ver cuánto significaba para ella tener a sus hijas juntas y quizás también cuánto le dolía darse cuenta de lo que había perdido durante todos esos años cuando Lily fue a ayudar a mi tía Margaret con la cena. Mi madre y yo tuvimos nuestro primer momento real a solas desde que todo había sucedido. Tiene la creatividad de tu padre, dijo mi madre suavemente, mirando los dibujos que Lily me había mostrado. Lo veo en la manera en que piensa, en la forma en que aborda los problemas. Robert nunca entendió eso de ella. Ya estaba planeando su futuro en los negocios o el derecho, al igual que trató de hacer contigo. Es afortunada, dije. Es lo suficientemente joven como para que no recuerde mucho de esto cuando sea mayor. Mi madre asintió. La terapeuta dice que los niños son resilientes, pero a veces tiene pesadillas. No entiende por qué su papá ya no está, porque tuvimos que dejar nuestra casa, porque todo ha cambiado. ¿Qué le has dicho sobre Robert? La verdad. Pero de una manera que ella pueda entender. Que su padre hizo cosas malas con el dinero, que rompió las reglas y ahora tiene que enfrentarse a las consecuencias. Que eso no significa que no la amaba, pero que los adultos a veces cometen errores terribles. Me sorprendió que mi madre finalmente estuviera siendo honesta, no solo con Lily, sino consigo misma. La mujer que estaba sentada frente a mí ya no era la misma que se había quedado al lado de Robert mientras él menospreciaba mis sueños y robaba mi herencia. Esta era alguien más parecida a la madre que recordaba de mi infancia, clara de mente y directa. Durante las semanas siguientes, nuestra relación comenzó a reconstruirse lentamente. No fue fácil. Hubo conversaciones difíciles, recuerdos dolorosos, momentos en los que viejas heridas resurgieron. Pero también hubo un esfuerzo genuino de ambas partes para entenderse y sanar. Una noche, aproximadamente 2 meses después del arresto de Robert, mi madre me pidió si podía visitar mi nuevo apartamento. Finalmente había encontrado un lugar propio, pequeño pero luminoso, de una habitación, no muy lejos del estudio. No era nada especial, pero era asequible y, lo más importante, era mío. Cuando llegó, miró a su alrededor con verdadero interés, admirando las obras de arte en las paredes, algunas de ellas mías, otras de amigos artistas. Has creado un hogar hermoso, Carly, dijo. Me recuerda a la pequeña casa que tu padre y yo teníamos cuando nos casamos. No teníamos mucho, pero éramos tan felices. Sue sentó en mi pequeño mesa de cocina, con las manos rodeando una taza de té. He estado pensando mucho en esos días, continuó, sobre quién era yo antes de que todo cambiara, antes de que me perdiera. ¿Qué fue lo que te cambió?, le pregunté. La pregunta que me había estado atormentando durante años. ¿Qué te hizo cambiar tan completamente por él? Ella guardó silencio durante mucho rato, considerando. No fue una sola cosa, fueron 1000 pequeñas cosas tan pequeñas que no me di cuenta de que estaban pasando. Después de que tu padre murió, estaba tan perdida, tan asustada. Nunca había estado sola. Pasé directamente de la casa de mis padres a la universidad, luego me casé con tu padre justo después de graduarme. No sabía cómo ser una persona independiente. Tomó un sorbo de su té. Robert ofreció seguridad cuando me sentía más vulnerable. Él tomaba todas las decisiones, se encargaba de todos los problemas. Al principio fue un alivio. Luego, gradualmente, se convirtió en la norma. Dejé de pensar por mí misma porque era más fácil dejar que él pensara por mí. Cada vez que renunciaba un poco de mí misma, era más fácil renunciar más la próxima vez. Pero él era cruel, le dije, conmigo y sospecho que también contigo, a puertas cerradas. La crueldad vino después, admitió, cuando ya estaba aislada, ya dependiente, y en ese momento parecía normal de alguna manera. Él era duro, luego se disculpaba, frío, luego cariñoso. Nunca sabía que Robert iba a encontrar, así que siempre trataba de complacerlo para evitar provocar su desagrado. Eso es abuso emocional, dije. Mamá, ahora lo sé. Mi terapeuta
Me ha ayudado a entender los patrones, el control, el aislamiento, la manipulación. Pero cuando estás dentro de ello, Carly, no puedes verlo claramente. Es como estar en una niebla donde todo está distorsionado. Pensé en esa niebla. Como había descendido gradualmente sobre nuestra familia, como nos había cambiado a todos, trataba de decirte, dije en voz baja, sobre lo que le estaba haciendo a la empresa de papá, sobre el fondo fiduciario, sobre el tipo de persona que realmente era. Lo sé, dijo. Con los ojos llenos de lágrimas. Te fallé. Lo elegí a él sobre ti una y otra vez. No puedo deshacer eso. Carly. Solo puedo decírtelo profundamente lo siento y esperar que algún día me perdones. Fue la disculpa más directa que me había dado y pude ver el arrepentimiento genuino en sus ojos. Estoy trabajando en ello, dije. Con honestidad, el perdón es un proceso, no un evento. Pero estoy intentándolo. Ella extendió la mano a través de la mesa y con timidez tomó la mía. Eso es más de lo que merezco. Gracias. A medida que pasaban los meses y se acercaba el juicio de Robert, nuestra familia continuaba su lento viaje hacia la sanación. Lily comenzó a pasar los fines de semana conmigo ocasionalmente, lo que le dio a mi madre algo de tiempo para ella misma y me permitió a mí construir una relación con mi media hermana. Descubrí que ella, de hecho, había heredado la vena artística que corría por nuestra familia. Y me dio alegría fomentar ese talento en ella. Mi madre encontró un trabajo a medio tiempo como asistente de profesora, su primer paso hacia la recuperación de su independencia. La situación financiera era complicada. La mayoría de los bienes estaban congelados a la espera del resultado del juicio de Robert, y había acreedores y posibles demandas con las que lidiar. Pero con la ayuda de Harold, ella estaba navegando estos desafíos un día a la vez. El momento más significativo en nuestra reconciliación llegó de manera inesperada en el aniversario de la muerte de mi padre. En años anteriores, siempre había visitado su tumba sola. Robert había considerado que tales recordatorios eran morbosos y había desalentado a mi madre de participar. Este año, me sorprendió cuando mi madre me llamó y me preguntó si podía acompañarme. Nos encontramos en el cementerio en un día fresco de otoño, el tipo de día que a mi padre le encantaba. Estuvimos juntas ante su lápida, cada una perdida en nuestros propios recuerdos. Él estaría tan orgulloso de ti, Carly, dijo mi madre suavemente, no solo por tu arte, aunque siempre creyó en tu talento, sino por tu fortaleza, tu integridad por defender la verdad, incluso cuando era difícil. Él estaría orgulloso de ti también. Respondí, por encontrar tu camino de vuelta a ti misma. Ella me miró sorprendida. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Papá siempre decía que las personas pueden cambiar si tienen el valor de enfrentarse a sí mismas con honestidad. Lo has hecho, mamá. Tomó tiempo y algunas circunstancias difíciles para lograrlo, pero lo has hecho. Se secó las lágrimas. Ojalá pudiera vernos ahora. Ver a Lily, ver la persona en la que te has convertido. Él lo ve, dije. Sorprendida por la certeza que sentí. No de una manera religiosa necesariamente, pero de la manera en que las personas que amamos siguen viviendo a través de nosotros, a través de los valores que nos inculcaron. Estuvimos allí un rato más. Y por primera vez en años sentí la presencia de mi padre no como una fuente de dolor, sino como una fuente de fuerza. Y sentí algo más también, algo que pensé que se había perdido para siempre. Una conexión con mi madre. Un puente frágil siendo reconstruido entre nosotras. Finalmente llegó el juicio de Robert. Y con él, la rendición de cuentas. La evidencia en su contra era abrumadora, además de mi testimonio y el de Walter. Numerosos expertos financieros detallaron la compleja red de fraude que había creado. Ex empleados hablaron sobre sus tácticas de intimidación. Incluso los propios socios comerciales de Robert, al ver por dónde soplaba el viento, se volvieron en su contra. Ansiosos por distanciarse de sus crímenes, mi madre también fue llamada a testificar. Estuve en la sala del tribunal mientras ella subía al estrado, viendo la pequeña pero digna. Habló claramente sobre cómo Robert la había aislado, controlado, usado su nombre y firma en documentos que no entendía. Admitió sus propios fallos, su cejera voluntaria a veces, pero también detalló la sutil coacción que había caracterizado su relación. Robert la observaba con odio frío. La máscara de encanto completamente desaparecida. Cuando le llegó su turno para testificar, intentó retratarse como un empresario incomprendido, víctima de competidores celosos y una hijastra vengativa. Pero su arrogancia lo traicionó. Bajo el contrainterrogatorio, se volvió defensivo, luego agresivo, revelando la verdadera naturaleza que siempre había estado oculta bajo su exterior pulido. El veredicto no fue una sorpresa, culpable de todos los cargos. El juez, citando la naturaleza calculada de sus crímenes y su falta de remordimiento, lo sentenció a 15 años de prisión federal. Mientras lo llevaban, Robert me miró directamente, sus ojos prometiendo represalias.
Pero, por primera vez, esa mirada no tenía poder sobre mí fuera del tribunal. Los reporteros clamaban por declaraciones. Mi madre y yo nos alejamos silenciosamente, dejando a Harold encargarse de la prensa. Caminamos juntas hasta un pequeño parque cercano y nos sentamos en un banco procesando los eventos del día. Realmente se ha acabado, dijo ella, sonando aliviada y algo perdida. ¿Qué pasa ahora? Un día a la vez, respondí. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Ella asintió, luego dijo vacilante, Carly. He estado pensando. La casa va a ser vendida para pagar a los acreedores. Tía Margareta, sido maravillosa, pero Lily y yo necesitamos nuestro propio lugar eventualmente. Estaba pensando en buscar algo pequeño, tal vez en Cambridge cerca de tu apartamento. Sí, eso estaría bien contigo. Era una pregunta cargada de significado. Ella no solo pedía proximidad geográfica, estaba preguntando si quería tenerla en mi vida de manera regular. Si nuestra reconciliación era real y duradera. Creo que eso estaría bien, dije, para todas nosotras. La sonrisa que iluminó su rostro era reminiscente de la madre que recordaba de mi infancia. Antes de que el dolor y la manipulación apagaran su luz. No era un regreso completo a quien ella había sido. Todas habíamos cambiado demasiado para eso. Pero era un nuevo comienzo, una oportunidad para construir algo diferente, pero tal vez igualmente valioso. Mientras estábamos sentadas allí, reflexioné sobre el extraño y doloroso viaje que nos había traído hasta este punto. Un viaje que había comenzado con un mensaje de texto cruel. Un mensaje que había parecido la última traición, pero que en realidad había sido el catalizador de la verdad y la eventual sanación. Un año después de la condena de Robert, estaba en el centro de una pequeña galería de arte en el centro de Boston, rodeada de mi trabajo. Era mi primera exposición individual. Una colección de pinturas que relataban mi viaje desde la traición hasta la sanación. La serie se titulaba Reconstrucciones. Cada pieza representaba un momento de ruptura y reconstrucción. David, mi mentor y amigo, me había ayudado a conseguir el espacio a través de sus conexiones en la comunidad artística. Se movía por la sala abarrotada, presentándome con orgullo a coleccionistas y críticos. Olivia estaba allí también, encargándose del libro de visitas y asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Tu trabajo es poderoso, me dijo. Un hombre mayor, observando una pieza particularmente emotiva que representaba una casa con paredes de vidrio roto. Aquí hay dolor, pero también una tremenda fuerza, gracias. Respondí, es autobiográfico en cierto sentido. El arte siempre ha sido mi manera de procesar la vida. Cuando me giré para continuar con la conversación, los vi entrar. Mi madre y Lily habían prometido venir. Pero yo había estado tan ocupada, saludando a los invitados, que no había notado su llegada. Mi madre se veía elegante con un sencillo vestido azul, tan diferente de los atuendos de diseñador que Robert había insistido en que ella usara. Lily, ahora con 8 años, saltaba emocionada a su lado, con los ojos bien abiertos, mientras miraba la galería llena de las obras de su hermana mayor. Se abrieron paso hacia mí. Sorteando a la multitud, Carly, esto es increíble, exclamó Lily, abrazándome impulsivamente. Todos están mirando tus pinturas. Me reí, devolviendo su abrazo. ¿Qué te parecen? ¿Tienes alguna favorita? Ella sintió con entusiasmo y señaló un lienzo en la pared del fondo. Una de las piezas más esperanzadoras de la colección. Mostraba 2 figuras femeninas de diferentes alturas caminando de la mano hacia un amanecer. Esa es nosotras, ¿verdad? Tú, mamá y yo. Confirmé. Tocada de que hubiera reconocido el simbolismo, mi madre dio un paso al frente y me abrazó con la calidez que alguna vez fue tan natural entre nosotras y que gradualmente estaba regresando. Estoy tan orgullosa de ti, Carly, susurró. Tu padre también lo estaría. El año pasado había sido uno de reconstrucción, no solo de relaciones, sino de vidas. Mi madre y Lily se habían mudado a Cambridge a un apartamento modesto no lejos del mío. Mi madre había vuelto a enseñar a tiempo completo, redescubriendo la pasión por la educación que una vez la definió. Lily estaba prosperando en su nueva escuela, haciendo amigos y desarrollando sus propios talentos artísticos. Las secuelas legales y financieras de los crímenes de Robert habían sido desordenadas y complicadas. La mayoría de los bienes habían sido incautados o vendidos para reembolsar a aquellos a quienes había defraudado. Mi madre había declarado bancarrota, un proceso humillante pero, en última instancia, liberador. Estaba comenzando de nuevo, desde cero financieramente, pero lo hacía de manera honesta e independiente. En cuanto a mí, había seguido trabajando en Hartman Studio, pero con un creciente reconocimiento por mi propio arte. Esta exposición fue un hito importante, una declaración de que ya no solo era un asistente, sino un artista por derecho propio. Las pinturas se vendían bien.
Una validación tanto de mi talento como de los temas universales de resistencia y renovación que informaban mi trabajo. Lo más importante, las heridas psicológicas habían comenzado a sanar. Mi madre y yo habíamos continuado nuestras sesiones de terapia individual y, ocasionalmente, asistíamos juntas a terapia familiar. Habíamos aprendido a comunicarnos de manera honesta para abordar los problemas directamente en lugar de dejar que los resentimientos se pudrieran. Habíamos aprendido a establecer límites y respetarlos. Mi relación con Lily había florecido en un vínculo genuino de afecto fraterno. Veía en ella aspectos de mí misma a esa edad: la creatividad, la sensibilidad, la apertura a la experiencia. Pero ella estaba creciendo en un entorno más saludable que el que tuve yo después de la muerte de mi padre, con una madre que estaba presente y atenta, que la animaba a ser ella misma, en lugar de tratar de moldearla a las expectativas de otros. Robert seguía en prisión, sus apelaciones habían sido rechazadas. En los primeros días, intentó ponerse en contacto con mi madre varias veces, alternando entre manipulaciones, amenazas y falso arrepentimiento con el apoyo de su terapeuta y abogado. Ella había mantenido firmes sus límites, obteniendo finalmente una orden de no contacto. Ya no era una presencia en nuestras vidas. Aunque el daño que causó siempre sería parte de nuestra historia, la exposición concluyó con una pequeña recepción para amigos y familiares cercanos. Cuando la última parte del público se fue, me encontré en un rincón tranquilo con mi madre. «Tengo algo para ti», dijo, sacando algo de su bolso. Lo encontré cuando estábamos mudándonos de la casa. Me entregó un pequeño cuaderno de cuero desgastado. Lo reconocí inmediatamente como el cuaderno de bocetos de mi padre, el que había llevado a todas partes en los últimos años de su vida. Pensé que Robert había deshecho todas las cosas de papá, dije, pasando los dedos por el suave cuero. Trató de hacerlo, admitió mi madre, pero logré esconder algunos objetos especiales. Este fue uno de ellos. Debí habértelo dado hace años, pero Robert no lo habría permitido. Terminé por ella, que ella sintió triste. Lo siento, Carly, por eso, y por tantas otras cosas, lo sé. Mamá, y te perdono. Las palabras salieron fácilmente ahora, ya no forzadas ni vacilantes. El perdón había sido un proceso construido día a día, más por acciones que por palabras. Mediante un esfuerzo constante y un cambio genuino. Abrí el cuaderno de bocetos, hojeando las páginas, llenas del estilo distintivo de mi padre, paisajes, detalles arquitectónicos, retratos rápidos de personas que había encontrado. Y luego, cerca del final, una serie de bocetos de mí misma como adolescente sentada en mi propio escritorio de dibujo, absorbida en mi trabajo. Al lado de uno de los bocetos, él había escrito: Carly a los 15, ya más talentosa que su viejo. El mundo conocerá su nombre algún día. Las lágrimas nublaron mi vista. Nunca dejó de creer en mí, tampoco yo, dijo mi madre suavemente, no realmente, incluso en lo peor de todo. En la niebla más profunda de la manipulación de Robert, siempre hubo una parte de mí que sabía quién eras en realidad. Simplemente perdí el acceso a esa parte de mí por un tiempo. Más tarde esa noche, después de que terminara la recepción y la galería se vaciara, me quedé atrás para echar un último vistazo a mi exposición antes de que las piezas fueran retiradas al día siguiente. Muchas de las pinturas se habían vendido, pero algunas regresarían a casa conmigo. Recordatorios permanentes de este capítulo de mi vida. Pensé en el extraño y doloroso viaje que me había llevado hasta este momento, sobre el mensaje de texto que había parecido la última traición, pero que en realidad había sido el catalizador de la verdad, sobre el correo urgente del abogado que había comenzado el proceso de desenredar la telaraña de engaños de Robert, sobre el coraje que le había costado a mi madre enfrentar su propia complicidad y comenzar el arduo trabajo de reclamarse a sí misma. Pensé en la naturaleza del hogar. Cómo no es necesariamente un lugar físico, sino un estado de ser. Durante años, había llorado la pérdida de la casa de mi infancia. No solo la casa en sí, sino el sentido de seguridad y pertenencia que representaba. Ahora entendí que el hogar era algo que podíamos reconstruir, algo que llevábamos dentro de nosotros y creábamos a través de nuestras conexiones con los demás. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi madre. Lily está dormida. Estoy tan orgullosa de ti, Carly. Hoy fue un testamento a tu talento y tu resistencia. Te quiero. Sonreí mientras tecleaba mi respuesta. Yo también te quiero, mamá. Nos vemos mañana para el almuerzo. Un intercambio tan simple, el tipo que ocurre entre madres y hijas todos los días. Sin embargo, para nosotras, representaba algo profundo. Una recuperación de lo que se había perdido. Una reconstrucción de la confianza que una vez pareció irremediablemente rota. El viaje no había terminado. Por supuesto, habría días difíciles por delante, momentos en los que viejas heridas resurgieran, desafíos que enfrentar.
pero ahora los enfrentaríamos juntas, con honestidad y coraje, con un compromiso con la verdad que no sería comprometido. Y esa quizás fue la lección más importante de todas. Que incluso después de las traiciones más devastadoras, la sanación es posible, no a través de transformaciones mágicas o perdones fáciles, sino a través del arduo trabajo diario, de enfrentar la verdad, establecer límites y elegir el coraje por encima de la comodidad, a través de reconocer que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Pero que tal cambio requiere el reconocimiento del daño hecho y un esfuerzo constante para mejorar. Mientras apagaba las luces de la galería y salía al aire fresco de la noche, sentí una paz que me había eludido durante años. El mensaje que una vez proclamó que ya no tenía un hogar resultó ser una de las muchas mentiras de Robert. Tenía un hogar. No en el sentido físico de un edificio con cerraduras que podían ser cambiadas, sino en las conexiones que había reconstruido, en la verdad por la que había luchado, en el yo auténtico que había recuperado. ¿Alguna vez has experimentado una traición que parecía imperdonable en su momento? ¿Cómo encontraste tu camino a través de ella? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. Y si encontraste significado en mi viaje, por favor, da me gusta a este video y suscríbete a mi canal para más historias sobre resiliencia y sanación. Recuerda, a veces los mensajes más dolorosos pueden ser el comienzo de nuestras mayores transformaciones. Gracias por escuchar y que encuentres fuerza en tus propias reconstrucciones.